Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar porque es un día, perdón, es una unidad larguita también. Bueno, entonces igual seguimos con el pensamiento cuantitativo. Este es una unidad, la unidad se llama de los números en contexto a su fundamentación conceptual. De la misma manera que la anterior, están aquí los datos de contacto, mi número de teléfono, correo electrónico por si necesitan cualquier información, ¿no? Ay, auxilio, no sé cómo hacer. Hola. Ay, ya le moví aquí, no supe cómo. Ahí está ya. Ok, para hacerla más pequeñita. Ok, entonces, estos son los temas de la segunda unidad. El número como objeto de estudio, que es la relación de orden, números ordinales, números cardinales, formas de representación, composición y descomposición de los números, mediante suma, resta, múltiplos divisores y el teorema fundamental de la aritmética. Ese es el primer tema. Más bien es como, el tema sería el número como objeto de estudio. El segundo sería el sistema decimal de numeración. El número como objeto de aprendizaje para la enseñanza específicamente. Y la revisión de los contenidos y las orientaciones didácticas del eje específicamente de matemáticas, que es el sentido numérico y pensamiento algebraico, de los programas de estudio de la escuela, dice aquí primaria, pero en la plataforma también dice primaria, nada más que en realidad es preescolar. De hecho, la información que vamos a manejar es a nivel preescolar, pero obviamente estamos manejando información a nivel nacional que es propiamente de la SEP. En la plataforma, el link que yo les voy a pasar de la plataforma donde vamos a revisar esta información, pues también lo tenemos. Me voy a salir de aquí, me voy a ir tantito al navegador para poder trabajar el primer tema. Pero lo que les quiero decir es que estamos utilizando la información propiamente de la SEP, los programas que están trabajándose directamente a nivel primaria y preescolar. Entonces, la información la vamos a tener igual de primera mano, ¿no? Les comentaba yo, aquí está, ok. Les comentaba entonces, vamos a trabajar con la primera parte, que es el número como objeto de estudio. Para ello, yo encontré en línea estas diapositivas que me parecieron muy buenas. Vamos a trabajarlas de esta manera, vamos a irlas viendo, vamos a irlas platicando y de igual manera yo les puedo pasar, bueno, hace rato pasé la información, que les pasé el video de YouTube por el WhatsApp. Mi pregunta era, algunos de ustedes a lo mejor no podrán, algunas de ustedes no podrán descargar el video directamente del WhatsApp, pues porque se llena o porque el celular ya no se los va a permitir por el tamaño, pero lo pueden hacer por, ya sea que pongan el WhatsApp en su computadora y lo descarguen ahí en su teléfono, perdón, de su WhatsApp para que lo tengan ahí en su computador y lo puedan estar usando si ustedes lo necesitan. O bien les pasé también el link de YouTube, que igual en el celular es mucho más fácil. Te conectas al Wi-Fi, te vas a YouTube en tu celular, cortas ese link y lo pegas y ya puedes estar viendo el video las veces que tú quieras, ¿no? No sé qué es lo que se les haga mejor, si que se los mande descargado las cosas o que se los mande en link. Esa es una pregunta que yo les quiero hacer porque, por ejemplo, esta presentación que yo tengo, la podría descargar, pero también les puedo mandar solamente el link y ustedes visitan la página directamente. Sería menos pesado para su teléfono solo copiar un link. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces, que de igual manera, así como están viéndolo ahorita, en la videoconferencia que se suba, se va a ver la información. O sea, van a poder estar viendo esta información, yo la encontré en internet. Entonces se me hizo muy visual. Dije, bueno, en lugar de copiarla y pegarla y decir que yo lo hice, pues no, es de otra persona, me parece muy interesante y se las estoy pasando, ¿sabes? Entonces, igual les voy a, como les digo, les va a quedar en la presentación así las diapositivas tal cual como las están viendo. Y también les voy a pasar el link por si alguien quiere ir a esa página, Slingshider, porque tiene mucha información que igual ustedes pueden estar revisando. Entonces es el número como objeto de estudio dentro de la enseñanza específicamente. Vamos a continuar con esta parte de entender nosotros cuál es el proceso que se debe seguir para que entonces cuando estamos trabajando con los niños podamos entender el proceso que necesitamos que ellos desarrollen específicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del número como objeto de estudio, estamos hablando de que debemos de cuidar un orden, debe haber una relación. Cuando nosotros estamos enseñando los números, ya hablábamos la clase pasada de que teníamos que tener una secuencia específica, pero también tiene que tener una relación y un orden. Es decir, el niño tiene que entender cuál es el consecutivo y también tiene que entender que esa consecución significa que uno tiene mayor valor que el otro. Ya no nada más es aprendérmelos así en ese orden, sino saber que el 1 es el más pequeño, que el 8 es más grande que el 1, pero que es más chico que el 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la parte, ¿no? Y les digo que estas diapositivas me gustaron mucho porque me parecen muy visuales para poder entender la relación del orden. O sea, aquí está el dibujito donde viene que si cuál es el más grande y te hacen una comparación. Y luego está el otro chico poniendo las tarjetas en orden, que son ejercicios que tú puedes utilizar para poder darle este sentido a la aritmética, a las matemáticas específicamente, ¿no? En cuanto al número como objeto de estudio. Está esta otra parte que voy a quitar tantito de aquí estas imágenes para que podamos ver la escalerita esta que se está formando y obviamente este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y van en aumento. Entonces son diferentes ejercicios que podemos realizar como el ejercicio de la escalera o simplemente ir y contar los escalones, ¿no? Este, está la importancia de ver el número como objeto de estudio cuando hablamos de los números ordinales. Hablamos de los números ordinales, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, perdón, y luego están los números, perdón, no, estaban los números ordinales, el primero, el segundo, el tercero, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y los números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, que los podemos nosotros trabajar de esta manera. Yo creo que este tipo de material es muy conocido por todos nosotros, ¿no? Específicamente, pues las típicas dibujitos y que dime cuántos hay en tal grupo y pones los numeritos y cuentas. Mientras más visuales seamos cuando estamos trabajando estos ejercicios, es mucho más factible que al momento de trabajar el número como un objeto de estudio, sea mucho más fáciles para ellos lograr identificar lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que identifiquen. Las formas de presentar el número es un elemento indispensable a la hora de mostrarles los números específicamente a los niños. En este caso, son iguales, son ejercicios que podemos ponerlos a hacer, son tarjetitas, a lo mejor las imágenes en el kinder ya vienen prediseñadas, las imágenes en estas cartulinas que están dobladas como a manera de tríptico o cuatríptico. Ya como que les punteamos las imágenes, los niños medio las unen, dependiendo de la destreza motriz gruesa o fina, y colorean, dibujan o pegan algodón o estambre, de manera que en cada hoja o en cada cara de la cartulina o del cuadríptico o el tríptico, vean los elementos
En alguno de ellos vean el número, en alguno de ellos vean las letras, pero también vean los elementos. O sea, tres, en este caso el ejemplo, tres flores, tres cuadritos, el número tres y el nombre. La manera en como yo le presente eh, los números específicamente es como vamos a lograr el desarrollo, ¿no? En este caso, específicamente de ver el número como un objeto de estudio. Y la composición y la descomposición de los números, que en este caso pues también es sumamente importante. Los niños tienen que entender que el 8, por ejemplo, hay que entender la diferencia. Yo puedo descomponer el 8 en un 3 y un 5. Y si yo los junto son 8. Pero si se fijan, están arriba las manitas con unos puntitos o lo que ustedes como la quieran llamar, unas bolitas. Que que tiene tres bolitas y que tiene cinco bolitas y al final si los niños cuentan es 8 y estás descomponiendo el número específicamente. Tienes que mostrárselos no como si yo no los estoy entrenando no les estoy enseñando a sumar aún, pero los estoy entrenando y desarrollando la habilidad para que perciban que los números se pueden descomponer y para cuando tú llegues al proceso de la adición, entonces los niños en automático van a tener madura esa parte de su pensamiento. ¿Ibas a decir algo, Perla? Sí, maestra, ese tipo como se usaba antes el ábaco, ¿no? Que eran las Así es. 9 rueditas y ya te hacían que los colores para allá y para acá. Así que lo sepa, exactamente. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, de hecho, sinceramente, no estoy muy familiarizada. No sé si todavía lo utilizan, pero yo considero que el ábaco es uno de esos elementos supervisuales que les ayudan a los niños a desarrollar, además de todo, confianza en ellos mismos. Yo sigo viéndolos, ¿no? En los lugares donde venden cosas, aquí hay una tienda que se llama Didacta, que vende muchas cosas para este tipo de programas, pues, como muy estimulantes. Y sigo viendo los ábacos. De hecho, ahora veo unos ábacos súper inmensos con unas formas de madera, muy visuales también, que les llaman mucho la atención a los niños. Pero es buenísimo eso. Si te fijas, Perla y las demás compañeras, el ejercicio que viene abajo, donde viene el número 9, está muy marcado como si fuese específicamente un ábaco, como si estuviera separando. Entonces, en realidad, de eso se trata. O sea, cómo yo puedo, este es otro ejercicio muy bueno, en cuántas divisiones puedo manifestar un mismo número. El niño tiene que entender que no es solo una forma específica. Entonces, si te fijas, el 8 más 1 es 9. ¿Y de qué otra manera puedo poner el 9? 7 más 2. ¿Y de qué otra manera puedo poner el 9? Ah, bueno, pues si son 9, pues igual le puedo poner 6 más, ¿qué? 6 más 3. ¿Y de qué otra manera? Y así me explico para que los niños vean que podemos nosotros encontrar muchas formas. Este que está aquí a un lado, donde está el número 10, me parece un tanto, eh, visualmente me parece un tanto complicado para el preescolar, pero regreso a la aclaración que les estaba haciendo cuando empezó la presentación. De repente cuando tocamos este tipo de temas, como son el número como objeto de estudio, se maneja mucho en las primarias también, en la educación inicial. ¿Por qué? Porque hay muchos niños todavía, bueno, no en su mayoría, pero existen niños todavía que no hacen un kinder, que en realidad no hacen el kinder y se van directamente a la primaria. Entonces, el maestro en el momento de recibir a un niño tiene que hacer un diagnóstico y al momento de ver que el niño no domina ciertas habilidades, pues entonces tiene que trabajar todo este tipo de situaciones que les estoy compartiendo en este momento y de lo que hablábamos la clase pasada. Es obligación del maestro tener esa información y obviamente saber cómo subsanar esas deficiencias con las que llega el alumno. O bien, tenemos niños que pasan por el kinder, llegan a la primaria y no llevan las habilidades y las destrezas desarrolladas de manera adecuada y es obligación del maestro
ya sea licenciado en educación preescolar, o la formación que tenga específicamente el maestro o la maestra titular de primero, identificar las deficiencias que tiene el niño y trabajar para subsanarlas y poder nivelarlo a la par de sus demás compañeros. Entonces, les estoy haciendo esta aclaración porque de repente visualmente, así como que para un niño de preescolar, el ejercicio del número 10, así como que de repente se ve como muy elaborado. Que si lo analizamos, la verdad es que está muy sencillo también. Y para que el niño pueda comprender que al final son los mismos números. Porque si te das cuenta, lo único que está haciendo es separando específicamente los 10 cuadritos para que podamos armar el número 10 que no sea 10 completo. Entonces, aparte está el teorema fundamental de la aritmética. Dice este teorema, todo número que no es primo es el resultado de la multiplicación de dos o más números primos. Obviamente este teorema no se lo vamos a decir a los niños, pero eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Además, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son los números primos, tenemos que tener en claro cuáles son los números ordinales, los números cardinales. Digo, ya me salí de aquí, pero me voy a ir a la presentación porque yo quería que vieran esas imágenes para más o menos darnos una idea que específicamente estábamos hablando del número como objeto de estudio y nos vamos a ir al sistema decimal de numeración específicamente. Esta información que estamos trabajando en este momento, en esta segunda unidad, es una información para nosotros, es una información para ustedes como educadoras o para ustedes como futuras educadoras que nos estamos formando como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante, si todo lo que yo les había mencionado en la primera unidad, en donde es importante que comprendamos que el hablar de las matemáticas y el enseñar matemáticas va mucho más allá de poder enseñar a contar a los niños. Eso es lo que yo les comentaba. Y les decía, no es solamente el hecho de que cuenten y que puedan sumar y restar y eventualmente multiplicar y dividir, es darles las herramientas que necesitan para poderse defender y mantener en la vida diaria. ¿Por qué? Porque le está regalando el pensamiento abstracto al niño. Además de eso, es importante que tengas claro que tú como educadora necesitas tener muy, muy claros los conceptos específicos de las matemáticas si las vas a trabajar con los chicos. Te voy a explicar por qué. Yo no sé ni es menester de esta clase que tú me expliques cómo fue tu vida, cómo fue tu infancia, pero yo te tengo que aportar los elementos que necesitas para poder ser la mejor educadora, la mejor licenciada en educación preescolar que pueda haber. Y para ello yo tengo que estar segura de que tú desarrollas habilidades necesarias. Eso significa que cuando tú pasaste por el kinder y luego pasaste por la primaria y luego por la secundaria y así sucesivamente, yo quiero pensar que tuviste un kinder exitoso en donde trabajaron de una manera adecuada el desarrollo numérico y que eso me asegura a mí que tú tienes desarrolladas las habilidades de tu pensamiento concreto y de tu pensamiento abstracto de manera adecuada. Si las cosas no fueron así, si tu educación y tu enseñanza no estuvo a cargo de una persona consciente que te guió con amor y que te guió con paciencia por este camino por el que estás empezando a aprender cómo se hace con técnicas, entonces quiere decir que hay ciertas áreas de oportunidad en tu persona que debemos de trabajar. Y vuelvo y recaigo en lo de la clase pasada. La única manera de que nosotros nos aseguremos de que tu pensamiento concreto y abstracto está desarrollado al 100% es lograr que entendamos estas cosas específicamente. ¿Sí me estoy dando a entender? Para mí es importante que tú tengas claro qué es un sistema decimal. Que cuando tú escuches, por ejemplo, si yo quitara
diapositiva. Esta diapositiva del sistema decimal de numeración. Si yo la quitara, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es el sistema decimal de numeración? Con una definición específica. No necesito que sea así de memoria, ¿no? Pero alguien me podría explicar con sus palabras. Bueno, vamos a seguir porque es un ejemplo que yo les quiero, este es un ejemplo que yo les quiero poner. El ejemplo es ese. A todos nos lo enseñaron. Y si no te acuerdas en el kinder, pues te lo enseñaron en la primaria. Y si no, en la secundaria te lo debieron de haber recordado. Pero nosotros no prestamos atención a eso porque ¿quién se le ocurre que eso lo voy a necesitar más adelante? Y sí, efectivamente, no vas por la vida hablando del sistema decimal, de numeración. Pero el desarrollar la capacidad de comprender el sistema decimal de numeración y los números cardinales y los números ordinales y todo eso me da a mí la pauta para entender los diferentes tipos de pensamiento porque lo estás desarrollando específicamente. Entonces, espero que esté quedando claro por qué es importante esta segunda unidad. Esta segunda unidad es para ustedes, no es para los niños, no es para, bueno, sí es. Les iba a decir, no es para cuando ustedes estén en un proceso de enseñanza con niños de educación preescolar, pero sí lo es, porque les está ayudando a ustedes a desarrollar esa parte de claridad que se necesita al momento de estar parados frente a un grupo, y más cuando es un grupo de niños. Entonces, el sistema decimal de numeración es aquel que está formado por símbolos y por reglas. Estos te permite hacer una combinación entre símbolos y reglas. A lo largo de la historia, el hombre ha empleado distintos sistemas de numeración. Por ejemplo, el sistema romano, el sistema egipcio, el babilónico, etc. El sistema de numeración que nosotros empleamos es el sistema decimal, pues está formado por 10 símbolos. ¿Cuáles son estos 10 símbolos? Los números del 0 al 9. Y las reglas que los vinculan, o sea, nuestro sistema decimal está formado por esos 10 símbolos que son los 10 números y las reglas. Cada unidad está formada por 10 unidades del orden inferior, es decir, una decena está formada por 10 unidades simples. Todos sabemos que las decenas tienen 10 unidades y todos sabemos que cada una de esas unidades es indivisible, bueno, sí es divisible porque es decimal. Una centena tiene 10 decenas y una unidad de 1000 o un millar tiene 100 centenas. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte ya la conocemos. 10 centenas, maestra. ¿Perdón? Son 10 centenas, dijo 100 centenas. Ah, perdón, 10 centenas. Gracias, quiere decir que sí estás bien pendiente. Gracias. Es correcto. No me Una veo, unidad... pero sí oigo. Ah, muy bien, ok. Una unidad de 1000 es 10 centenas, es correcto. Discúlpame. La característica principal, fíjate, no... Ah, pero tú sí me ves, te iba a decir, no me está viendo, pero me está escuchando, pero sí me ve ella. La característica principal del sistema de numeración decimal es la de ser posicional, es decir, cada cifra ocupa un lugar determinado. Cuando nosotros estamos diciendo, no sé quién está en el chat, no sé si sea para mí, pero pues que alguien más lo revise, porque yo estoy en la clase. Ok, la característica principal de nuestro sistema decimal es que es posicional. Al hablar de posicional estamos hablando que cada cifra o cada número tiene un valor distinto en base al lugar, a la posición en la que se encuentra. Es decir, no es lo mismo decir, antes del ejemplo que está ahí, no es lo mismo decir 4, el 4 solo, que poner el 4 y enseguida ponerle un 0. Sí estamos de acuerdo. El valor del 4 aumenta en 40 unidades específicamente. ¿Ok? El número, por ejemplo, el número 4.876.
Yo creo que quiso ser coma, 4,876. El 6 ocupa el lugar de las unidades simples. El 7 ocupa el lugar de las decenas. El 8 ocupa el lugar de las centenas. Y el 4 el de las unidades de mil o de millar. ¿Ok? Si cambiamos el orden de las cifras, cambia el valor del número. Así pues, si yo pongo el 6 primero, entonces es 6,487, es muy distinto a 4,876. ¿Ok? Eso es lo que significa ser posicional específicamente. Hablábamos del número como objeto de aprendizaje. En la etapa preescolar o en educación inicial, se busca que el niño tenga desarrolladas diversas capacidades, diversos conocimientos y diversas competencias, que serán la base para su desenvolvimiento social y académico. Actualmente se considera de suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador de dicho aprendizaje. La etapa de los 0 a los 6 años es la etapa más importante de la vida del ser humano y en la que los aprendizajes son más rápidos. ¿Qué capacidades debe lograr un niño de entre 3 y 6 años en el área lógico-matemática? El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer, experimentar y vivenciar el significado de los siguientes conceptos, que son el objetivo de la enseñanza específicamente. ¿Qué conceptos? Identificar conceptos de adelante y atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, cerca, lejos, junto o separado. Si nosotros logramos que el niño desarrolle su pensamiento lógico-matemático, en este caso desarrolle su pensamiento objetivo, su pensamiento abstracto, nosotros podemos estar seguros que estamos ayudando al desarrollo integral del niño. ¿Ok? Y lo estamos ayudando también con las matemáticas a entender estos conceptos, porque en realidad cuando nosotros marcamos problemas específicos de matemáticas, siempre hablamos de algo que está sobre la mesa, debajo de la mesa, o que lo tienes que medir, o algo que está dentro, o algo que está afuera. Además, también lo ayudamos a reproducir figuras geométricas y a nombrarlas, a clasificar objetos de acuerdo a su propio criterio, a realizar conteos hasta 10, a reconocer tamaños en materiales concretos que sean grandes, medianos o pequeños. Pero cada una de estas especificaciones que les estoy mencionando, si intentamos remembrar lo que nosotros vivimos al día a día, son conceptos y son elementos que utilizamos en todo momento. En todo momento. A lo mejor no estamos hablando de figuras geométricas específicamente y no decimos, mira aquel pentágono que está. Quizás no, pero estamos hablando de, oye, miren, aquel espacio me cabría una cajonera. O no, mira, aquello que está allá parece una rueda. Y entonces lo único que estás haciendo es ayudarle a desarrollar esa capacidad de comunicarse, de interlocución específicamente. Cuando le trabajas de manera adecuada el número y las relaciones entre los números y los objetos, estás aportando a la clasificación de objetos específicamente en base a su propio criterio. ¿A qué me refiero cuando hablo de en base a su propio criterio? Me refiero a esa capacidad que tienes, lo que tenemos todos los seres humanos, de agrupar ciertas cosas para poderlas aprender. Aunque nadie me diga que se parecen o que tienen una relación, yo la encuentro. ¿Pero por qué? Porque mi pensamiento se ha venido desarrollando de manera adecuada y yo logro obtener esas correlaciones entre los objetos y entonces se me facilita lo que tengo que hacer en mi vida diaria. Estoy hablando de eso que haces a temprana edad y que tiene una repercusión cuando yo ya soy un adulto, que esa es la tarea específicamente de los seres humanos, de las educadoras en este caso. Por ejemplo, esta parte de reconocer tamaños en materiales concretos como grandes, medianos, pequeños
podemos entender el impacto, por ejemplo, o podría quedarnos más claro si entendemos todas las personas que estamos ahorita en esta sala manejan auto todas, ¿sí? Yo no, maestra. Todas. ¿Quién no maneja? Brenda, Larisa. Brenda, Yo no tampoco. Ok, No, no ok. tengo esa habilidad, la verdad. De ese espacio y medida dentro de un auto se me complica mucho, la verdad. No alcanzo a ver quién fue la que habló. Brenda, Larisa Costa, maestra. Brenda, ok. Bueno, aparte de Brenda, hubo alguien más que dijo que no manejaba. Yo, Mirta, también, no. Ok, salvo Mirta y Brenda que no manejan. Pero me imagino Yo que, tampoco, maestra. ok, me imagino que de repente van de copiloto con alguien que va manejando, o sea, van en el asiento de adelante. A esta parte de reconocer tamaños que tiene que ver con toda la información que trabajamos la unidad pasada y lo que estamos hablando ahorita, tiene que ver con que con que los niños, perdón, aprendan a reconocer tamaños específicos, y habla aquí del grande, el mediano, el pequeño. Pero eso repercute cuando eres un adulto y manejas, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no vamos en el carro y decimos, ay, necesito un estacionamiento? Y no, ahí no entro. Y le dice el otro que, ay, claro que sí. No entro. ¿Cuánto quieres perder a que no entro? Y nomás acomodan el coche y ya, no entras. Pero eso es algo tan común y tan sencillo y que ahorita lo escuchas y dices tú, ay, no manches. Sí, tiene que ver con ese sano desarrollo. Sí me estoy explicando. O de repente, cuando empezamos a manejar y que vamos a dar las vueltas y que no golpeas con tu llanta. ¿Por qué? Porque tienes un desarrollo cognitivo específicamente sano que te permite hacer esos movimientos. Maestra, entonces, a ver, maestra, entonces me está diciendo que un niño que reprueba matemáticas es un niño que no va a poder manejar nunca. No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que es un niño que aprende a reconocer formas, figuras, números, a identificar, a darles una secuencia. Es un niño que logra desarrollar su pensamiento a este nivel con especificaciones como estas, que se le va a facilitar, inclusive hasta el andar en bicicleta y el equilibrarse, porque es un sano desarrollo. Ojo, no estoy diciendo que las personas que no manejan es porque hayan tenido algún problema cuando aprendieron los números. ¿Sí estamos claros? Porque muy seguramente esas personitas que no manejan es porque quizás les da miedito o porque no han tenido una persona paciente que se anime a sentarse a un lado de ustedes sin ponerse histérica o histérico y pensar que se van a estrellar. Pero esa es harina de otro costal, ¿sí me estoy explicando? Yo lo que quiero es poner un ejemplo para que podamos entender cómo el sano desarrollo y el sano aprendizaje matemático de los números específicamente logran impactar a los seres humanos en su edad adulta. ¿Ok? Entonces, en una palabra, nosotros necesitamos lograr, cuando hablamos de las matemáticas, lograr aplicar todo el conocimiento a la vida diaria específicamente. Que cuando yo esté trabajando con los niños o que cuando yo esté trabajando con la transmisión del conocimiento, se logre posicionar esa información en lo fundamental que es la vida diaria, que logre aterrizar y poner ejemplos específicos de cosas que se necesitan en la vida diaria. Tiene que haber una funcionalidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, la imagen de los niños de abajo están jugando, están armando un rompecabezas y el otro niño está haciendo una torre. Son figuras geométricas específicamente lo que ellos están utilizando. Y al final de cuentas están delimitando espacios específicos. Entonces están identificando tiempo y espacio.
y están logrando embonar las figuras en el espacio correcto. Y lo mismo pasa cuando estás cocinando. O sea, ¿cómo sabes qué tapadera vas a usar para fulanito sartén? Y no estoy a la cocina, pero volteas y ves las tapaderas y tú ya sabes, y la agarras y le queda perfecto al sartén. Ahí ¿Por siempre me qué? equivoco yo. ¿Quién? Siempre agarro la más grande. Melody. Sí, O sea, siempre te sobra tapadera, no te sobra sartén. sí, exactamente. Y mi mamá me regaña y me dice, no, chamaca, siempre agarras la que no es. Y yo, ay, mamá, vale más que sobre y no que falte, le digo. Bueno, eso es muy curioso, Melody, que te pase eso, ¿eh? Es muy curioso. Tendríamos, bueno, después te voy a Pero hacer soy algunas buena para preguntas. estacionarme. Ok, lo que pasa es que el hecho de que la tapadera siempre te sobre no tiene que ver con el sano desarrollo de tu pensamiento, pequeña. El hecho de que la tapadera te sobre es que es una característica de tu personalidad. Por eso te digo que después te voy a hacer algunas preguntitas, pero ya a ti en corto para que no, este, para cuidar el anonimato, vaya. ¿Me Sí, explico? sí, no, sí, está bien, está bien, está bien. Ok, pero me da mucho gusto que Todos ya está vamos a quedando. saber que fue ella, todos sabemos que se llama. Ok, ok. Ok, pues me voy Bueno, a cambiar el nombre entonces. Bueno, bueno, pero me da gusto que está bueno, quedando claro hacia dónde nos vamos dirigiendo. ¿Mande? maestra, ahí puede uno Mande. utilizar un juego que he visto que es como una pelotita redonda de plástico y que trae viene Por perforado con fuera. un triángulo, un Sí, claro. Es cubo, buenísimo ajá, para pues bueno, yo creo que desarrollar eso le eso. serviría, ¿verdad? Fabuloso es, sí. Muy bien. Entonces, vamos bien entonces. Maestra, Ok, mande, entonces, dime. por ejemplo, en eso de la tapa, por decir que tenga un sano desarrollo, yo volteo y veo la cacerola, por decir, la olla, y volteo y veo la tapa, y me doy al tanteo y sé cuál es, pero porque Sí, tanteo es lo que es el diámetro de la cacerola, ¿sí me pero entiendes? sí, pero cuando dices lo tanteo es, agarras la tapa y la medio pones o No, tú a simple vista. volteo y veo lo que es el diámetro de la cacerola y luego volteo y veo la tapa y digo, esta, porque más o menos veo que es la medida del diámetro. ¿Sí me Porque entiendes? tienes desarrollada la habilidad, porque tienes un sano desarrollo cognitivo, Y por porque tu ejemplo ahí, pensamiento abstracto está oh, desarrollado al tope. ok. Y por ejemplo en lo que dijo ahorita en las matemáticas del que es diario, pues el aprendizaje diario en el Ajá. cotidiano en la familia. Por eso yo tengo mi sobrina, ella nada más estuvo un año en el preescolar, Ujú. ya va a pasar al segundo año de primaria y todavía batalla con los números. Es por eso, porque no tuvo un desarrollo en el preescolar, ¿verdad? Es por eso, porque la estimulación no llegó. Hoy en esta materia y en esta clase, en esta unidad, nos va a tocar revisar el plan de estudios de la SEP para el preescolar. ¿Cuáles son las habilidades específicas que un niño debe desarrollar a esa edad? Pero no es nada más porque a alguien se le ocurrió, es porque en esa edad hay la disposición mental y fisiológica para que esos desarrollos se den y lleguen a su máxima expresión y logren desarrollar las habilidades que se necesitan para seguir aprendiendo y escalando en el conocimiento. Entonces, lo que pasó con tu sobrina es que no hubo la estimulación durante la edad que debía tenerla y entonces es como si se hubiera quedado dormidita la habilidad. Y ahora es un poco más complicada porque recordemos, eso que no se, ahora sí que músculo que no se utiliza, pues se echa a perder. Entonces lo que pasa es que está como aletargada y la estimulación que le están dando es mayor a la que ella necesita, o sea, como que su músculo todavía no se ha desarrollado lo correcto, lo necesario para alcanzar esa dosis que le están dando ahora. Es demasiada estimulación y ella no tiene la base, pues. Entonces lo que hay que hacer
es, aunque parezca tonto, regresarnos a esas estimulaciones que ella no tuvo. Ahora que conozcas el plan de estudios, tú puedes ver específicamente qué es lo que tiene deficiente ella o qué área de oportunidad tiene, y tú le puedes ir mostrando ejercicios que le van a ayudar a desarrollar esa destreza y va a ir como esponjita. Inmediatamente va a captar lo demás. Lo único que hay que hacer es reforzarle esa parte que no tuvo estímulo. Es todo lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante que entendamos hasta dónde tienen que desarrollarse. Si no logran ese desarrollo, no puedes exigirles un mayor desarrollo, porque no está al cimiento, pues. Entonces todo lo demás se está tambaleando. ¿Ok? Entonces, el estudio de clases son un conjunto. Ok, ahora vamos a hablar del número como objeto de aprendizaje específicamente. ¿Qué quiere decir esto? A esto que le estamos llamando estudio de clases se le puede llamar también planeaciones. Estudiar específicamente cómo yo voy a mostrar o cómo yo voy a presentar la información. ¿Para qué? Para lograr lo que tengo planteado que necesito lograr. El estudio de clases son un conjunto de actividades que pretenden mejorar las capacidades de los maestros que los maestros tienen para enseñar. Es decir, de repente como que a nosotros los docentes, a los que nos dedicamos a esto, nos causa un poco conflicto cuando nos piden, oye, ya tienes tu clase estudiada, ya tienes tu planeación realizada, y así como que, ay, o sea, me quieren controlar. Ay, o sea, qué molesto. Quieren que yo trabaje más. En realidad, lo que se busca es que la persona que está frente al grupo logre visualizar la gama de opciones que tiene para implementarlas, para que para los alumnos, en este caso para los niños, sea mucho más fácil absorber la información que se necesita. Y lo único que hace el que tú puedas hacer una planeación es darte la oportunidad de seleccionar lo que vaya acorde al tipo de niños que tienes. Por eso de repente una planeación que hiciste en un ciclo no te va a servir para el que sigue, porque los niños no van a ser iguales, porque las necesidades y las áreas de oportunidad o las limitaciones no van a ser las mismas. Entonces dice, el estudio de clases son un conjunto de actividades que pretenden mejorar las capacidades que los maestros tienen para enseñar. Cuando hablamos de las capacidades, es lo que tiene, las características propias del maestro, las cosas buenas que él tiene, hay que potencializarlas. Y la única manera de potencializarlas es utilizar actividades o desarrollar actividades que nos permitan que se aprecie más la capacidad del profesor. Su propósito es impactar en los aprendizajes de los alumnos, es decir, el propósito de estas actividades, en la profesionalización del docente, pero sobre todo en mejorar la calidad de la enseñanza. El estudio de clases está constituido para atender metas cambiantes y ambiciosas del círculo de los distintos países. El estudio de clases ha ayudado a mejorar las prácticas docentes en Japón y sé que influye también en otras culturas. En pocos términos, el estudio de clases se entenderá como una investigación sobre la práctica. Cuando yo hago mis planeaciones o cuando yo planeo cómo voy a trabajar o hago mis estrategias para poder trabajar con mis alumnos, en el caminar yo voy haciendo ajustes. ¿Por qué? Porque van surgiendo nuevas características en mis alumnos que me requieren de nuevas actividades para yo poder mantener la potencialización de mis ventajas o de mis elementos positivos, pero no para brillar yo. O sea, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente para potencializar al alumno, al niño en este caso. En el estudio de clases, los profesores reflexionan sobre sus prácticas, juegan el rol de investigadores con autonomía y creatividad. Cuando estamos hablando de estudios de clases, yo les estoy hablando de manera
singular, o sea, de manera personal en una planeación. Pero el estudio de clases específicamente se refiere a esa posibilidad que existe de varios profesores, en este caso de varias licenciadas en educación preescolar, que pudiesen estar juntos y que pudiesen transmitir información, compartir opiniones y que entonces pudieran aportarse la una a la otra. Estos estudios de clases también se proponen cuando se hacen las benditas reformas educativas. De repente, en ciertos países, no voy a decir nombres ni tampoco voy a hablar de nuestro país específicamente, pero en ciertos países las personas que realizan las reformas educativas son personas que jamás han estado frente a un grupo. Son personas que jamás han tenido la oportunidad de vivir un proceso de enseñanza-aprendizaje de tú a tú. Entonces, en realidad, esas cosas que se escriben en muchas de las ocasiones se ven muy bonitas escritas en papel, pero es algo que no se puede cumplir específicamente en nuestro quehacer en el aula. ¿Y por qué pasa? Porque no están considerando las opiniones de los primeros actores, que son las personas que están frente a los grupos, que en este caso las licenciadas en educación preescolar que están frente al grupo o frente a un kinder o que llevan las riendas del kinder o a nivel primario. Estamos. El estudio de clases, en el estudio de clases los profesores reflexionan sobre sus prácticas jugando un rol de investigadores con autonomía y creatividad. Los profesores eligen la cual se debe cumplir de acuerdo a los temas específicos y que involucran la unidad, o eligen una actividad específica que tenga que ver con los temas que se están trabajando. El estudio de clases comienza con la preparación de una clase, que es un trabajo colaborativo, es decir, en donde todos aportan, que pretende que los maestros se designen tareas y compartan sus experiencias de acuerdo al tema. Y la relación de clases empieza con la preparación de la clase, la realización de la clase, en donde el profesor asume e implementa la clase con su grupo o con su curso, y la revisión de la sesión, en donde se hace un recuento de las metas cumplidas y de los aprendizajes obtenidos, que esa es como un tipo de retroalimentación que se realiza, ¿no? Cuando nosotros trabajamos frente a un grupo cualquier tema, no nada más específicamente con los números, pero estamos hablando ahorita del número específicamente de las matemáticas, existen situaciones externas que se llaman variables didácticas. La variable didáctica es una característica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que está determinada por el docente, que sirve para ajustar la ayuda recibida por los alumnos en la resolución de un problema. Las variables didácticas más frecuentes son la naturaleza de los objetos que se describen en los enunciados del problema, que estamos hablando de lo que se toma o que se retoma para hacer que el niño, en este caso, comprenda de lo que estamos hablando, la situación física de los objetos, los tipos de pistas que se les dan dentro de los enunciados, los tipos de comunicación del ejercicio, en las matemáticas, el campo numérico que se emplea, los tipos de grupos, el tiempo dedicado para el ejercicio. Según Jean Piaget, como marco para modelizar la producción de conocimientos, sostiene al mismo tiempo que el conocimiento matemático se va construyendo esencialmente a partir de reconocer, de abordar y de resolver problemas que son generados a su vez por otros problemas. Concibe además las matemáticas como un conjunto organizado de saberes producidos por la cultura. La concepción constructivista de Brousseau en el 86 postuló que el sujeto produce conocimientos como resultado de la adaptación a un medio resistente con el que interactúa. El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta a través de respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. El diseño de situaciones problemáticas. Una situación problemática como un espacio de interrogantes
que posibilite tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas de tipo matemático, fundamentada en los procesos de enseñanza y que toma como punto de partida el conocimiento matemático formal, para luego de ser enseñado por el profesor y aprendido por el alumno, aplicarlo en la solución de diferentes problemas, diferentes tipos de problemas. A ver, ok, bien. Me voy a ir, antes de esta actividad, me voy a ir a la parte que quiero que veamos aquí. ¿Sí es aquí? Sí, es aquí. Este es el link. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, maestra, sí se ve. Ok. Este es el link, el que está en azulito, es el que yo les voy a mandar por el WhatsApp y las va a mandar a esta Maestra, página. ese link ya está en la plataforma. Ah, es verdad, ya se lo pasé a la maestra Clarisa, perdón. Las Maestra, quiero mucho. Mande. ¿qué tan factible es ahora que traen el nuevo modelo de que cada niño trabaje pues debido a su a su estilo de aprendizaje? El mismo tema, pero con diferente estilo de aprendizaje. Mira, eso se realiza. Se llama educación Montessori, en donde el profesor o en este caso en el kinder la educadora o la Miss, como le llaman en educación Montessori, tienen un tema y hay diferentes elementos. Hay niños que les gusta dibujar, hay otros niños a los que les gusta armar, hay otros niños que quieren recortar, otros niños que quieren platicar y entonces se les da un tema. Y hay un área delimitada en el salón. Los niños no se sientan en un escritorio. Si se quieren sentar, se sientan, tienen su escritorio, pero está el área. Entonces, el maestro, los niños llegan y el maestro les dice cuál es el tema del día y los niños eligen el material con el que van a trabajar sobre ese tema. Y tienen una hora, un tiempo definido para trabajar. Y entonces en plenaria ellos platican sobre ese tema, lo que hicieron. Y después el maestro reafirma información que les haya hecho falta. Eso es la educación Montessori. Entonces, no sé si te refieras a ese tipo, a ese nuevo plan. O sea, sí existe ese, pero es algo con nuestro sistema educativo que nosotros manejamos. Mira, te voy a poner más fácil, es que no quiero hablar de más, pero bueno. Este se basa más a lo didáctico. Ya no es como el contemporáneo que era memorizado. Bueno, lo que pasa es que, mira, vamos a caer a lo mismo porque de repente no sé de dónde es esa información, pero no creo que sea plan de gobierno, por ejemplo, de la SEP. Te digo, no creo porque los libros que se utilizan, por ejemplo, a nivel primaria, pues a todos los niños les dan los mismos libros. O sea, el libro que recibe el niño de primer año aquí en Sinaloa, lo reciben en Chihuahua, lo reciben en Oaxaca, lo reciben en Chiapas, en la península de Yucatán, en Baja California. Y entonces le estás pidiendo al niño de repente que, no sé, algo de temas específicos del campo. Y hay niños que no tienen siembras, que no conocen eso. Y le estás pidiendo que razone desde esa perspectiva. ¿Sí me estoy explicando? O sea, desde ahí, la planeación de los libros y eso está como medio rara, pues. Mal hecha. Porque al niño no lo estás contextualizando en el ambiente en el que él se encuentra. Le estás pidiendo que se aprenda algo que él no conoce. Y no lo planeas, no lo llevas. Sí, o sea, no estoy hablando, no quiero hablar mal de nada, pues, pero es la realidad. No, maestra, pero sí tiene razón. Yo trabajo en un kinder
Y este año pues fue el primer año, ¿no? De que el nuevo modelo educativo, que te tienes que adaptar al alumno, que todos aprenden de diferente manera y cosa que es muy cierta, pero sí es difícil llevar a cabo las metas que te piden como maestro, de que todos tienen que aprender lo mismo, de que el círculo es una figura geométrica así, 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 pero no se los puedes enseñar igual a todos. Y es difícil Claro. también personalizar la enseñanza porque muchas veces los tiempos no te dan. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy en una escuela privada que aparte del programa de la secretaría, llevan Tienes que llevar un chorro de libros. ajá, llevo otro plus que se llama AMCO y que lleva pues Claro. el segundo idioma y que está basado en inteligencias múltiples y está muy padre, pero muchas veces no me alcanza el día para poder personalizar eso con todos los alumnitos que a lo mejor no aprenden de la misma manera. Y es difícil, pues sí nos piden una tarea un poco a veces, como dice usted, ridículo, a veces Sí. que, ay, vas a salir y vas a juntar las hojas de otoño. Gracias, en Hermosillo nunca entra el otoño, aquí no se ven las hojas amarillas. Exacto, pues entonces En dices tú, septiembre no hay ¿cómo le, hojas amarillas. cómo le explico al niño? Pues así. Ajá, las tengo que hacer y muchas veces hago el árbol adentro del salón y le pego hojas anaranjadas, amarillas y les digo, en otras partes sí hay árboles así, mi padre. O sea, en esta ciudad no nos tocan, pero en otras partes sí, y todos me quedan viendo con cara de, me mientes, maestra, o sea, sí es muy difícil poder Claro. adaptarnos. Cuando estés de vacaciones, le pides a tu papi que te lleve a Canadá y allá, el Sí, otoño es hermoso. ya no así. sé, sí, pues en otros lados donde sí que hay nieve, mi vida, no te pasa nada, no pasa nada. Perdón, pero sí, o sea, esa es la parte complicada, esa es la parte en donde dice uno, o sea, bueno, Aquí me voy a también centrar, pasa. ok, me voy a centrar un poquito en esta parte. Les decía, este link que ya lo tienen es sobre el que vamos a trabajar nuestra actividad de la unidad. Si pueden ver aquí, están el plan y programas de estudios para la educación básica. Supuestamente esto sí es así como el top de lo último en México para la educación. O sea, aquí está gov.mx. Ellos dicen que así. Y aquí arriba dice preescolar, primaria y secundaria. De este lado están los campos de formación académica y aquí están las áreas de desarrollo personal y social. Si se dan cuenta, está predeterminado la primaria, pero nosotros le vamos a dar clic en preescolar y después de darle clic en preescolar, obviamente acá arriba, ¿no? En campos de formación académica preescolar y está el pensamiento matemático. Le damos clic y aparece aquí el campo del pensamiento matemático, te da una descripción. Ya le di clic a donde dice descripción y ya me habla de lo que es el campo específicamente del pensamiento matemático. Es importante que le demos una leidita. Y luego está la parte de las matemáticas en sí, que yo quiero que revisemos la introducción y que revisemos también sobre todo más bien, los aprendizajes esperados de las matemáticas. Aquí es donde viene nuestro trabajo de la primera unidad. Aprendizajes esperados. Fíjense, en el kinder, en el preescolar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Ok? Resuelve problemas a través del conteo y acciones sobre las colecciones. Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. ¿Y se acuerdan la clase pasada hasta cuánto salió contando no sé la niña de quién? Y aquí esto es lo que dice preescolar de la SEP. Yo 30. tercero tuve este año hasta 100. Salieron ¿Ves? contando mis pobres niños hasta el 100. O sea, yo nada más les comento, ¿no? Ahí está, lo que dice la SEP. Comunica de manera oral y escrita de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. O sea, que los ponga 1, 2, 3, 4, eso es la convencional. Compara, iguala y clasifica colecciones en base a las cantidades de elementos.
Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 30. O sea que aquí ya me está diciendo que mínimo tiene que saberse hasta el 30. Pero acá dice cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. ¿Sí se dan cuenta? En el mismo documento. La falta de congruencia. O sea, yo no lo dije, lo dijo por ahí mi compañera. Pero es de la SEP. ¿Sí estamos de acuerdo? Está complicada la situación. Identificar algunas relaciones de equivalencia entre monedas de 1 peso, de 2 pesos, de 5 y de 10 en situaciones reales o ficticias de compra-venta. Ok. Pero fíjate, nada más te hablan de que se tiene que, de manera verbal y escrita, del 1 al 10 y que tiene que ser no mayores de 20 y luego acá dice que 30, pero aquí ya te está hablando de sumas y restas. Si vas a comprar o vender, tienes que sumar y restar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es así como que bueno. Pero es parte de la tarea de ustedes, analizar esta parte. Y luego vienen orientaciones didácticas, o sea, tipos de experiencias que se supone que ellos deben de vivenciar en el kinder. Y luego vienen todo lo referente al número específicamente. Vamos a darle una leidita y vamos a platicar respecto a ello en el ejercicio. Y luego dice la modelación de actitudes que tiene que ver con las matemáticas, que era de lo que hemos venido hablando, y los recursos de apoyo que maneja la SEP para el desarrollo de estos aprendizajes. Porque como bien comentaba su compañera, ahora no es solamente el desarrollarse específicamente las áreas de pensamiento, aquí está la exploración y la comprensión del mundo de natural y social, pero también vienen estas otras áreas de desarrollo personal y social, como la educación socioemocional y la educación física específicamente, ¿no? Entonces, que igual, aquí está manejado como artes, pero no lo vamos a analizar esa parte. A nosotros en este momento solo nos compete de preescolar la parte del pensamiento matemático, ¿ok? Esto es lo que vamos a realizar. Les decía, ahorita les voy a presentar, aquí está la diapositiva. Aquí dice actividad A. El alumno realizará un extracto respecto al plan y programa de estudio en educación preescolar, el cual podrán retomar del apartado de la bibliografía con un mínimo de 3 cuartillas. Igual aquí está, mínimo 3 cuartillas, ¿no? Quiere decir que cuando digo mínimo 3 cuartillas, la hoja de presentación no está contando como cuartilla. Es tu hoja de presentación y mínimo 3 cuartillas. Las 3 cuartillas, obviamente, con estas especificaciones, Arial 12, interlineado 1.5 y que esté justificado. ¿Ok? Maestra, si dice mínimo 3 cuartillas, quiere decir que si le mando esas 3 cuartillas y la hoja de presentación está bien. Sí, está bien, es mínimo 3 cuartillas. 2 y media no, 2 no, 3 cuartillas. Y de 3 para adelante las que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna duda? Va a ser, Sí. El extracto será como un resumen. Mira, más que un resumen, déjame ver si pusieron aquí la redacción. No quiero un resumen, porque para eso lo leo yo. un ensayo. Me gustaría ¿Un más, análisis? sí, me gustaría más, mira, aquí creo que lo pusieron como yo se lo pasé a la maestra. Me gustaría mucho más que fuera algo desde tu perspectiva, desde una reflexión. ¿Sí me explico? Sí. Respecto al plan. Sí, como si fuese, mira, no te pido un ensayo porque como que es muy formal el asunto con el ensayo. Yo te pido una reflexión desde tu lugar, desde ti, desde la experiencia extensa o nula que pudieras tener frente a un grupo. O sea, porque no todas, no sé si todas han tenido la oportunidad de trabajar con grupos, pero más allá de eso, pues tenemos niños, tenemos familia y todos hemos pasado por algo ahí, por ese nivel. Pues entonces, desde esa perspectiva, desde tu experiencia personal, cualquiera que ésta sea, me gustaría conocer tu opinión. ¿Sí estamos de acuerdo?
Maestra, ¿se puede Mande. citar algún autor? Claro, Sí. claro, Ok. por supuesto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola. No, Yo no. maestra, yo no. ¿Seguritas? Me acordé del burrito de Shrek. ¿Segurito? ¿Ya merito? No niego la cruz de mi parroquia, no, que tengo niños con el Shrek y con todas esas cosas. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, hasta aquí es todo. Si de repente surge otra duda, estoy por WhatsApp, estoy ya, Maestra, ahí mande. Maestra, crea en el foro. No he puesto nada. Les quiero pedir una disculpa porque esta semana fue bien complicada con los tiempos porque tuvimos curso Ok. y no tuve mucha oportunidad de estar en la computadora, pero ya esta semana supuestamente nos prometieron que no va a ser de curso, entonces pues ya nada más estamos terminando papelería. Ya voy a estar mucho más pendiente de la plataforma. Igual y respecto a esta información, de repente lo que me vayan pasando o las pláticas que vayamos teniendo, se me ocurre y pongo algo en el foro para ir conociendo las opiniones de ustedes, ¿vale? Ok, maestra. Entonces ahorita la tarea de la unidad 2 es este extracto, ¿verdad? Solamente así es. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna El otra extracto, pregunta? el ¿Mande? extracto pues, será solo de la página del link que nos pasó, de lo que nos Es estaba mostrando. correcto. Ok. Solo del link. Así Ok. es. Solo de ese link en donde está el plan de desarrollo específico de los niños en preescolar. ¿Alguien más? No, ténganles paciencia a sus compañeras que no hayan podido entrar a la plataforma, sean pacientes, platíquenles bien cómo está la onda de la tarea, para que no se estresen, son mínimo 3 Ma- cuartillas, nada de que 3 por tema, ¿no? Por favor.